Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En los pasados 2 episodios estudiamos sobre qué es la teología de liberación, cuáles son sus raíces y cómo se relaciona con las doctrinas esenciales del cristianismo. Si aún no han escuchado esos 2 episodios anteriores, puede visitar apologeticaconmarta.org y en nuestra nueva página en línea, en el enlace de programas radiales en archivo, encontrará todos nuestros podcasts y los programas de radio transmitidos durante todos estos años. También puede visitar mi página en Facebook, Apologética con Marta. Hoy continuamos con el último segmento sobre la teología de liberación y nos vamos a enfocar en su historia y en algunas de sus ideas. Vamos a ver cuáles fueron algunas de las influencias que han dado desarrollo y crecimiento a la teología de liberación. En pocas palabras, la teología de liberación se basa en la creencia de que las personas pobres han sido oprimidas por los sistemas capitalistas de las naciones ricas. Se reduce o se elimina el enfoque teológico de la salvación espiritual del ser humano y su teología se concentra en injusticias sociales. Desde los 1960, la teología de liberación ha influenciado el catolicismo romano. Por ejemplo, tomemos el Concilio del Vaticano número II, que se llevó en Roma entre el 1962 y el 1965. Durante ese concilio se denunció la gran disparidad entre las naciones ricas y las naciones pobres del mundo. De ahí, los líderes de la Iglesia proclamaron una opción preferencial hacia las personas pobres. Luego, en el 1968, hubo una conferencia de obispos latinoamericanos en Medellín, en donde se denunció la desigualdad extrema entre las clases sociales, al igual que se denunciaron las injusticias del poder y la explotación del ser humano. De hecho, el Papa Juan Pablo II, por años se había dedicado a establecer una política balanceada sobre activismo político para el sacerdocio de la Iglesia Católica Romana. Él estaba a favor de proponer justicia social, pero él estuvo muy claro y fue consistente en advertir al sacerdocio sobre involucrarse demasiado en los asuntos seculares y también advirtió sobre los peligros del marxismo. En el capitalismo, los productores son dueños de lo que ellos producen y participan en un libre comercio. En el marxismo es el gobierno quien regula y actúa como dueño de lo que el pueblo produce, y es el gobierno mediante regulaciones quien dicta cómo se comercializa su producción. Obviamente, en el marxismo las personas no tienen libertad comercial. El marxismo también influencia la vida espiritual del ser humano porque se basa en la creencia de que Dios no existe, por lo que su sistema moral se basa en el ser humano y no en el carácter de Dios. En el 1984, la rama del Vaticano que se mantiene en guardia sobre la ortodoxia doctrinal de la Iglesia, y esta rama es la Congregación Sagrada para la Doctrina de la Fe. Ellos hicieron 2 declaraciones importantes sobre la teología de liberación. En las instrucciones sobre ciertos aspectos de la teología de liberación, ellos advirtieron que es imposible invocar principios marxistas y terminología marxista sin eventualmente adoptar métodos y metas marxistas. Por lo tanto, el marxismo se debía de evitar en su totalidad. 2 años más tarde, en el 1986, las instrucciones sobre libertad cristiana y liberación afirmó la legitimidad del oprimido en tomar acción mediante medios moralmente legales para asegurar estructuras e instituciones mediante las cuales sus derechos serían realmente respetados. Sin embargo, mientras la Iglesia busca la liberación política, social y económica del oprimido,
Su meta primaria, en realidad, es la liberación espiritual del mal en las personas. Esa declaración de la Iglesia aceptó una lucha armada como el último recurso para ponerle final a una tiranía obvia y prolongada, y la cual destruye gravemente el bien común. Esta aceptación relativa de la Iglesia Católica Romana fue responsable de una expansión rápida en la teología de liberación. La preocupación que tenía la Iglesia sobre la influencia del marxismo era válida y era una preocupación justificada. En el 1989 hubo una revolución en Europa en contra de las ideas marxistas. Ocurrieron muchas reformas en la Unión Soviética y en otras naciones que admitieron que el sistema marxista había fallado en producir la utopía que prometía para todos los ciudadanos. Este fracaso de esas estructuras sociales despertó a muchas personas que anteriormente abogaban por una fuerte influencia política, y esos líderes comenzaron a enfocarse más en el aspecto espiritual, o sea, en menos política y en más fe. Ha habido un cambio de perspectiva sobre el socialismo dentro de la teología de liberación. Muchos teólogos se han dado cuenta que no funciona el sustituir el socialismo por una dependencia completa del gobierno o sustituirlo por el capitalismo. Al igual que el socialismo ha tenido grandes deficiencias en Europa, también lo ha tenido en América Latina. De hecho, muchos se han dado cuenta que es más favorable vivir en una democracia occidental que ofrece más herramientas en contra de la opresión a tener que vivir bajo sistemas socialistas que limitan esas herramientas. Otro cambio de gran significado en la teología de liberación es que sus proponentes están hablando mucho menos de la teoría de dependencia. ¿Y qué es esa teoría de dependencia? Esa teoría es la idea de que el desarrollo de países ricos depende del subdesarrollo de los países pobres. Ahora, muchos teólogos de liberación continúan siendo anticapitalistas, pero, sin embargo, muchos se han dado cuenta de que esa teoría de dependencia tiene muchísimas fallas en sus fundamentos y muchos al día de hoy la consideran una falacia. De hecho, el sociólogo Peter Berger de la Universidad de Boston ha demostrado que el desarrollo de Japón, de Taiwán, de Corea del Sur, de Hong Kong y de Singapur son representantes que prueban que la teoría de dependencia y la teoría de liberación son erróneas. Berger también indica que simplemente no hay evidencia de un desarrollo exitoso en un país del tercer mundo que haya sido el producto legítimo de un sistema socialista. En otras palabras, no existe un país en todo el mundo que bajo un sistema socialista se haya levantado de la opresión y de la pobreza. Todo lo contrario, sistemas socialistas que se han implementado sobre países que se habían enriquecido anteriormente bajo sistemas capitalistas han destruido la infraestructura, la economía y ha aumentado la pobreza. Un ejemplo es Venezuela. El socialismo destruyó a Venezuela. Busca un país pobre que mediante el socialismo, sin que se haya recibido capital externo, se haya levantado de la pobreza y se haya enriquecido. No existe. De la única manera que un país puede salir de la pobreza es entonces invitando a compañías privadas o la inversión multinacional y atraer incentivos en el mercado para atraer el desarrollo comercial, crear empleos y levantar al pueblo de su propia pobreza. ¿Y quiénes son los que traen el capital para ese desarrollo en países del tercer mundo? Los capitalistas. Hoy día existe mucha información sobre cómo las ideas de la teología de liberación ha afectado a Europa y su experiencia con el marxismo, sobre cómo ha sido de influencia en revoluciones violentas como en El Salvador y en Nicaragua. Teólogos de liberación se han quedado sin palabras en explicar
la violencia institucionalizada de partidos políticos en América Latina. Esta triste realidad de las consecuencias de la teología de liberación ha despertado a muchos teólogos. Algunos han perdido su inclinación hacia el socialismo y han venido a reconocer que el pobre no va a ser liberado mediante un cataclismo de transformación política, sino que es mejor servido mediante actividades organizadas y personales dentro de su misma comunidad local. Otro cambio dentro de la literatura de la teología de liberación ha sido en el aumento de las escrituras bíblicas que se están incluyendo ahora en sus obras. Anteriormente, la literatura contenía conceptos basados en teoría social y casi nada de la Biblia. Hoy día están usando mucho más la teología bíblica y referencias bíblicas y mucho menos los análisis sociales. También parece haber un aumento en disciplinas espirituales como en la oración, el ejercicio de la fe y la confraternización con otros creyentes. La mayoría de estos toma lugar en las congregaciones locales. Se han desarrollado estudios bíblicos basados en versos de liberación con la meta de descubrir cómo la Biblia aplica a los problemas que son específicos del oprimido. Ahora, aunque mencionamos la influencia del catolicismo romano en la teología de liberación en América Latina, hoy día hay un incremento de protestantes y evangélicos en América Latina. Anteriormente, el catolicismo romano ocupaba el 90% de la población, pero hoy día casi el 70% es católico y el 20% es protestante. Ahora, ¿cuáles son algunas razones por las que estas personas están inclinándose hacia el evangelicanismo y retirándose de la teología de liberación? Muchos reconocen que la teología de liberación no prestaba atención al mensaje personal y emocional que la mayoría de las personas buscan dentro de una religión. Los teólogos de liberación predicaban salvación mediante cambio social, que significaba la predicación del socialismo en una manera u otra. Por otro lado, los evangélicos predican la salvación individual a través de un cambio individual, por lo que una persona nunca va a ser satisfecha espiritualmente cuando es simplemente vista y considerada como una más dentro de una masa social de personas. El enfoque directo y personal de Dios mediante Jesús con la persona y el plan diario personal que Dios tiene con cada persona se pierde dentro de una teología social que está concentrada en las masas de personas como en la teología de liberación. En el 2014, el Pew Research Center hizo un análisis sobre la religión en América Latina. Ellos encontraron que entre las razones por las que las personas se cambian del catolicismo al protestantismo, el 81% se cambió porque buscaban una conexión personal con Dios. El 69% le agradaba más el estilo de alabanza en la iglesia protestante que en la católica. El 60% buscaba un énfasis moral más profundo. El 59% encontró una iglesia que ayudaba más a sus miembros. Y el 58% se cambió porque encontró que la iglesia protestante se comprometía más con la comunidad. Otra área en cómo se diferencia la iglesia católica y la protestante en América Latina es en cómo ayudan al pobre. El 50% de los católicos creen que los actos de caridad es lo más importante para poder ayudar al pobre, mientras que el 37% de los protestantes creen que la caridad es más importante. Por otro lado, el 24% de los católicos creen que para ayudar al pobre, ellos los deben de llevar a los caminos de Cristo, mientras que el 47% de los protestantes creen que el énfasis en los pobres es traerlos a Cristo.
en el área de persuadir al gobierno para proteger al pobre, el 19% de los católicos lo consideró lo más importante y el 11% de los protestantes lo consideró lo más importante. Para clarificarles estos números, básicamente dentro de la Iglesia Católica, la manera más importante en que los cristianos pueden ayudar al pobre, el 50% dijo que es mediante obras de caridad, 24% cree que es el llevar al pobre a conocer a Cristo y el 19% cree que es en persuadir al gobierno a ayudar al pobre. Dentro de las iglesias protestantes, sobre la manera más importante de ayudar al pobre, el 37% de los protestantes creen que es mediante obras de caridad, el 47% de los protestantes cree que es llevar a la persona a Cristo y el 11% cree que es mediante la persuasión del gobierno para proteger al pobre. Como notamos, dentro del catolicismo lo más importante son las obras de caridad y la ayuda del gobierno y menos en el área teológica de llevar al pobre a conocer a Jesús. Mientras que dentro del protestantismo se enfoca primeramente en llevar al pobre a Cristo y segundo en las obras de caridad. Por mucho tiempo, la teología de liberación y su enfoque en el pobre y el oprimido dominó la fe de muchos en América Latina. Pero en los últimos años se ha visto un movimiento hacia el individuo, hacia cada persona. No importa si es pobre o si es rico, ya que de acuerdo a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios pone énfasis en el que está caído en pecado para ofrecerle la salvación mediante Jesús. Dios no diferencia entre pobre o rico para llevarlos a conocer a Jesús. Ante Dios, todos han caído en pecado y todos necesitan salvación. Y aunque Dios sí se preocupa por las necesidades del pobre y del oprimido, Dios ve el problema de injusticia social no como uno de un sistema, sino como un problema que nace en el corazón pecaminoso de cada ser humano. Cuando el corazón humano cambia de acuerdo a la santidad y a la moralidad de Dios, entonces las obras del ser humano, su comportamiento en esta tierra, sus metas de ser un instrumento de Dios en ayudar al pobre y al oprimido, viene a ser un reflejo de su entendimiento de quién es Dios y del amor que Dios tiene para cada persona. De hecho, los programas de caridad que son basados en ideas socialistas fracasan o producen pocos frutos. ¿Por qué? Porque dentro de ese sistema se le quita la responsabilidad al individuo y no se exalta la habilidad, el esfuerzo y el talento innato que tiene cada individuo. Una organización caritativa fue a una tribu muy pobre. La organización caritativa le enseñó a la tribu a sembrar y a producir sus propios alimentos mediante el desarrollo de la agricultura. Pero como la tierra le pertenecía al ministerio y no a cada individuo o familia, los individuos se recostaron uno del otro y se pusieron vagos esperando que otros trabajaran la tierra y cosecharan los frutos. Eventualmente nadie atendió la tierra y se perdió la inversión, ya que nadie se sentía responsable de la tierra. Cuando la organización caritativa regresó a ver el progreso, se dio cuenta que tenían que cambiar el sistema de ayuda. Ellos decidieron dividir la tierra y darle un pedazo de tierra a cada familia. Cada familia sería responsable de la siembra en su pedazo de tierra y de lo que generaban de la tierra. Con sus frutos podían intercambiar productos con los otros dueños de las tierras y así crearon un comercio libre entre ellos. Los miembros de la tribu obtuvieron un nuevo sentido de responsabilidad al saber que si no trabajaban en su propio terreno, no participarían de la cosecha ni del comercio libre y se quedarían con hambre. Notamos cómo estos pobres de la tribu tenían un problema que iba más allá de las oportunidades que se le habían dado originalmente y que los mantendrían siempre en la pobreza bajo un sistema socialista. La vagancia y la envidia
son problemas existentes bajo cualquier sistema, ya que son pecados que radican dentro del individuo, sea rico o sea pobre. Por lo que cuando se introdujo en la tribu un modelo basado en el capitalismo y el libre comercio, en el que todos tenían la oportunidad de participar, la perspectiva cambió y pudo haber progreso para la tribu completa. Por lo tanto, debemos ayudar siempre al que está oprimido y en desesperación. Y Dios nos ayuda siempre con su sabiduría en cómo se pueden usar los recursos que Él nos da para ayudar al necesitado. No podemos abandonar esas obras de caridad. Pero es aún más importante lo que tiene valor eterno, que es el compartir el Evangelio con toda persona. Todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Jesús. Solo mediante Jesús tendremos la vida eterna, que nadie ni nada nos la puede robar. Se nos fue el tiempo, pero quiero invitarlos a que visiten mi página en Facebook, Apologética con Marta, y mi página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar todos los programas radiales en archivo disponibles en podcast. Encontrarán noticias y recursos que los ayudarán a responder todas esas preguntas interesantes que tienen sobre la fe cristiana, que tienen sobre Dios, sobre religiones y aún sobre el ateísmo. Allí también puedes ordenar el estudio en DVD Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta, que los instruye sobre la existencia de la verdad, la existencia de Dios, la posibilidad de los milagros, la confiabilidad de la Biblia y la resurrección de Jesús. La página en línea Apologética con Marta ha sido completamente renovada y es mucho más fácil de navegar. De hecho, quiero darle las gracias a Sean de CityMax, quien trabajó arduamente para actualizar la página. Así que si tienen necesidad de abrir sus propias páginas en línea, pregunta por Sean en CityMax o me envías un mensaje y te puedo dar su contacto directo. O me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Recuerda que Jesús te ama de manera infinita porque Él es un Dios que ha existido por toda la eternidad. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.